Licenciado en Filosofía y Derecho de la Universidad Católica, doctor en Filosofía y profesor asociado a la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy con nosotros, Felipe Schwember. Muchísimas gracias por estar acá, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, Ricardo y Jorge, muchas gracias por la invitación. Para nada, gracias a ti por aceptar en estos tiempos tan complejos de dar un clic y sentarse a hablar con gente. Cada vez más estamos tendiendo hacia esto bueno, ¿cómo te ha afectado eso igual a ti? O sea, obviamente nosotros sabemos harto un poco de la pega que tú estás haciendo, de tus investigaciones, pero hoy en día, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, obviamente por una parte a las investigaciones típicas que uno hace como miembro de la academia, digamos, que tiene que hacer investigación y en ese sentido yo me dedico por una parte al problema de las utopías, del liberalismo y las utopías. En realidad eso es de un proyecto Fondesit que ya terminé, que hacíamos en conjunto con un colega, con Daniel Leve, pero todavía nos quedan compromisos pendientes de ese proyecto y probablemente el tema de las utopías sea un tema que no abandone nunca porque es un tema muy interesante. Y luego, claro, estoy ahora en otro proyecto un proyecto totalmente diferente que es acerca de la Escuela de Salamanca y tengo que empezar a escribir algunos artículos sobre eso. Así que por una parte mis tareas como académicas, mis compromisos de investigación académicos ordinarios, bueno, las clases evidentemente, y luego estoy embarcado en otro proyecto con Valentina Verbal y Benjamín Ugalde, que es un sello editorial del que no sé si han escuchado hablar, y en el cual sacamos un libro que se llama El Octubre Chileno, en el que somos editores y en el que cada uno de nosotros contribuyó con un capítulo, pero en el que además invitamos a varios otros intelectuales o académicos a que escribieran el suyo. Y ese libro está en formato digital porque como las imprentas están cerradas, obviamente, Mm. no ha podido salir en papel. Y bueno, es un libro multidisciplinar, digamos así, porque hay gente que contribuye y que son economistas, otros que son cientistas políticos, otros que son abogados, otros que son historiadores. Está, por ejemplo, Jocelyn Hall, bueno, la misma Valentina, historiadora. Eh, Está Luis Plasencia, que escribe un capítulo sobre la violencia, que es un amigo y colega, él hace clase en la Universidad de Chile, ¿Y tu, tu en filosofía, capítulo, tu capítulo de qué te tocó en específico? también sobre la violencia. Él Uf, y yo temas. escribimos la sección sobre la violencia, sí. Y luego, bueno, José Garrido de la UDD, Daniel Brieva, Cristóbal Belolio, que son colegas míos en la UAI. Mm, Bueno, y así. El libro aglutina, digamos así, distintas perspectivas. claro. Oye, bueno, obviamente enorme ese trabajo. Ahí vi que eran 8 intelectuales aparte de los que ya, de los tres que mencionabas antes, y era un roster interesante, por decir algo humilde. Oye, pero me decías antes el tema de las utopías. ¿Estás refiriendo a utopías desde la filosofía política, como por ejemplo utopías liberales, así como intentando entender como el extremo de lo que sería una filosofía política para ir Bueno, entendiendo los centros, o más o menos como metámonos en ese tema, que me gustó, me llamó la ya, atención. bueno. Bueno, ahora ese tema es un poco más abstracto, digamos, pero Veamos, démosle. claro, en cierto sentido uno podría decir, como dices tú, esa puede ser una buena intuición, que las utopías eh, tienden a articular o a expresar proyectos políticos más bien extremos. Porque claro, las utopías tienen mucho de lo que Popper llamaría ingeniería social utópica, o sea, reformas a gran escala, que básicamente rehacen la sociedad de nuevo. Y el punto de mi investigación era que, claro, el liberalismo es una teoría política que se precia de no ser utópica, de no tener utopías. ¿Cierto? O al menos buena parte del liberalismo durante mucho tiempo se preciaba de no tener una utopía. Por ejemplo, Popper es un autor un antiutópico furibundo, ¿cierto? Isaiah Berlin también. Pero después otros autores
bueno, y Nozick particularmente, reivindicó en su momento en Anarquía, Estado y Utopía, como el título del libro anuncia, ya la utopía para el liberalismo, en la particular versión del liberalismo que defiende él. Y de ahí en adelante, la verdad es que ha habido como una suerte de explosión de versiones utópicas, / distópicas del liberalismo. Y básicamente yo investigué un poco eso, ¿cierto? Después también está la utopía realista de John Rawls, teorías, por ejemplo, de las fronteras abiertas, que por ejemplo son defendidas también por algunos autores libertarios. Después, entre los left libertarians está la cuestión de la renta mínima, la renta básica universal, bueno, y así, ¿cierto? Después están los anarcocapitalistas, que esos más bien ya derivan en distintas formas de distopía, y yo de hecho las he trabajado como distopías. Ya. Entonces, al final, cuando uno se pone a escarbar en esta cuestión, en realidad la relación entre liberalismo y utopía es mucho más compleja de lo que pudiera parecer a primera vista, y eso también tiene que ver con que el término mismo, el concepto mismo de utopía no es unívoco, es un término equívoco, ¿cierto? Utopía se dice de muchas maneras. Entonces, claro, si uno toma utopía en el concepto que lo toma Popper, ¿cierto? O uno entiende que la utopía, o si uno entiende que la utopía necesariamente se debe construir sobre una, dicho a la Rawls, ¿cierto? Sobre una doctrina comprensiva acerca del bien, claro, el liberalismo no es una doctrina utópica. Pero si uno toma el término en otro sentido, simplemente como un conjunto, una cierta representación de la sociedad ideal, que sea al menos teóricamente factible o que pudiera ser factible bajo ciertas condiciones muy favorables, el liberalismo podría ser una teoría utópica o podría tener utopías. Yo de hecho creo que las tiene. Utopías y distopías. Ah, ya. Ah, te atreví a hacer esa aseveración, ya. Oye, Sí, claro. pero ese tema de tener estas ideas de liberalismo, ¿verdad? O sea, estos conceptos, entenderlos como algo que es tajantemente liberal o tajantemente utópico, por ejemplo, ¿cachai? Como que uno diga, se casa con una definición, es algo que se hace muchísimo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, obviamente, eh, como alguien podría tildar de utopía una definición de un tema en específico, o una filosofía política en este caso, acá en Chile muy fácilmente, como se tiende a hacer, muy de guata, se tiende a tirar estas definiciones cortísimas estas aseveraciones con respecto a la situación que uno está viviendo. O sea, acá de una, por asumir que Piñera es de derecha y que viene de todo este lado de derecha, se dice que acá hay un liberalismo, ¿verdad? Y, y muchas personas estarían en contra de esa idea, o sea, entender que en Chile hay un liberalismo, o por lo menos esta utopía de liberalismo que además se pinta horriblemente con el neoliberalismo. Se le tira encima un prefijo ya como para casarlo con algo y echarlo a la basura totalmente. Entonces, como alguien que estudia este tema, a mí me gustaría cachar qué pensáis tú con respecto a la relación entre Chile, el sistema político que hay en Chile genuinamente, y lo que sería un liberalismo, ¿no? Bueno, eh, a ver, esto va a ser polémico. A ver, pero evidentemente el problema es que también el concepto de liberalismo es equívoco, ¿cierto? Entonces uno podría decir que en cierto sentido todavía las democracias vigentes en la mayor parte del mundo occidental son democracias liberales, en el sentido de que, por ejemplo, son democracias formales, representativas, no promueven, digamos así, una doctrina comprensiva. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que, claro, que en efecto, hasta el momento, al menos, las democracias liberales vigentes en Occidente son, en efecto, liberales. Ahora, en el caso de Chile, bueno, claro, los detractores del modelo dicen que Chile es una versión extrema del neoliberalismo. ¿Cierto? Que Chile es como la Corea, esta frase creo que se la escuché en algún momento mayor, ¿cierto? Que es como la Corea del Norte del neoliberalismo. Bueno, pero la verdad es que eso es simplemente una caricatura, eso está muy lejos de ser cierto, porque
si nosotros, por usar el término neoliberalismo, pensamos precisamente en las utopías neoliberales, Chile en realidad tiene un estado subsidiario y algunos incluso dicen que ya tiene un estado de bienestar, si uno quiere todavía un estado de bienestar no muy bien robusto, desarrollado, pero encaminado hacia eso. Entonces Chile no sería, desde esa perspectiva, ¿cierto?, un estado neoliberal propiamente tal, o al menos estaría muy lejos de versiones, si uno quiere, más puras del neoliberalismo. Ahora bien, bueno, obviamente la institucionalidad vigente en Chile está cerca de, o en cierto sentido sí que encarna el así llamado neoliberalismo, en la medida en que, no sé, eh, permite la propiedad privada de los medios de producción, favorece la iniciativa privada, entrega efectivamente al mercado la solución, digamos así, de ciertos problemas como la cuestión de las pensiones, ¿cierto? Hay un sistema de salud privado bastante robusto. Entonces, claro, en ese sentido, obviamente, el modelo chileno es un modelo liberal, digamos así. Todavía es un modelo liberal. Pero yo en ningún caso, pero es falso eso de que sea la Corea del Norte del liberalismo, ni nada por el estilo. Eso me parece una exageración y me parece que no se condice con la realidad. O sea, tiene elementos liberales, ¿verdad? Pero elementos básicos, no diría como elementos estructurales para que se dé un crecimiento económico base a lo que voy. Entonces, pero también acá se hace el argumento que tú precisamente dices, así como que quizás acá están como sacando todas las armas secretas que tiene el liberalismo, así ya full liberalismo, casi que anarco, intentando aislarlo, meterlo en un vacío casi, y es como que igual hay bastantes elementos que no son tan así. O sea, tenemos un gobierno. Lo que pasa es que yo creo que ha cundido una caricatura acerca del modelo y acerca de la derecha. Y esto no lo digo porque yo simpatice particularmente con los partidos de derecha, supongamos la UDI, RN o Evópolis, pero es falso que esos partidos hayan defendido alguna vez algo parecido, por ejemplo, a lo que defiende Nozick. Nunca han defendido un Estado mínimo. Esos partidos políticos, por el contrario, siempre han tenido proyectos sociales, digamos. Lo que pasa es que son proyectos sociales diferentes de aquellos que defiende, qué sé yo, la izquierda o la centroizquierda, pero, digamos así, los filósofos liberales, por ejemplo, los que yo trabajo, no han tenido absolutamente ninguna recepción ni repercusión en la política práctica. Y por una razón muy sencilla, porque que es precisamente la que me permite a mí trabajarlos como utopías. Porque ellos se dedican a esbozar argumentos en favor de ciertas posturas que son, digamos así, que están elaborados sobre la base de narraciones ideales, supongamos el estado naturaleza, el contrato social, explicaciones, me explico. Entonces, ellos ofrecen modelos en favor de una cierta posición, modelos teóricos, quiero decir, no están preocupados de la política partidista. Los partidos políticos, en cambio, tienen que ser pragmáticos, obviamente tienen que orientarse a partir de ciertos principios, pero tienen que ser pragmáticos, de suerte que, digamos así, no es el caso de que la derecha en Chile haya profesado algo así como un minarquismo, un neoliberalismo extremo. Me parece que eso no se condice con la realidad, no se condice con los programas de los distintos candidatos de la derecha, no se condice con lo que han sido los dos gobiernos de Sebastián Piñera. De hecho, si ustedes les preguntan a liberales más duros, van a decir que Sebastián Piñera en realidad lo que él ha hecho es agrandar el Estado, ha creado ministerios, bueno, en fin. Entonces, a mí me parece que el problema es que hay una caricatura que ya está asentada y que también la derecha probablemente ha dejado que se asiente acerca de lo que la derecha propone y de lo que es el mercado, naturalmente. Entonces, que la derecha propondría algo así como que todo lo resuelve el mercado y que el mercado a su turno es una suerte de
sistema de depredación comercial, Sí. en el que gana el más fuerte y el más débil queda rezagado por siempre. Bueno, a mí me parece que basta echar un vistazo a los distintos programas políticos para ver que eso no es así. Uno Sí, puede estar de acuerdo con aquello que han propuesto esos programas, supongamos decir, no, a mí me gustaría que hubiesen más políticas centralizadas, supongamos en favor de la educación, y menos Estado subsidiario. Eso obviamente es legítimo y puede ser, digamos, pero de ahí a decir que la derecha eh, no ha tenido propuestas sociales o que sus propuestas sociales son solamente los vouchers o cosas así, me parece que es falso. Me parece que es sencillamente, históricamente falso, digamos. Y de hecho, yo creo que está mucho en eso de que la derecha no supo de alguna manera crear un marco teórico y un mensaje adecuado para expresar esa doctrina que tenía en su momento luego de la dictadura. Y justamente en este como debate o este punto sobre el tamaño del Estado, hay uno de los debates que últimamente yo creo que se va a dar a raíz de la pandemia o que ya se está dando, es el debate entre liberalismo y Estado, entre mercado y Estado, o entre sociedad civil y Estado. Eh, Algunos dicen que, por ejemplo, esta pandemia va a ser o va a dar paso a mayores espacios de comunidad, principalmente por esta crisis que está viviendo el capitalismo a nivel mundial. Se dice mucho que está viviendo una crisis. También se dice que tenemos una ciudadanía cada vez más politizada, que está mucho más presente. Entonces, al final ellos concluyen que debería haber más espacios de comunidad, de articulación, basado en la solidaridad, en los derechos sociales. Y por otro lado se dice que va a haber, que lo que va a ocurrir es que el Estado va a aumentar su poder, porque en crisis obviamente el Estado es más necesario, ya que la sociedad civil no se puede desplazar y por tanto se necesita el Estado para llegar a eso. Y esto se ha dado, por ejemplo, en la historia con la crisis del 29, cuando fue esa crisis, esa gran crisis del capitalismo, el Estado tuvo un rol preponderante, los estados de bienestar, la doctrina económica de Keynes. Entonces mi pregunta ahí es, ¿cuál es tu reflexión respecto a este debate? Si el Estado va a adquirir más poder o si la sociedad civil se va a articular de mejor forma, y ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, yo les advierto que probablemente yo soy un muy mal pitonizo, de modo que no sé si sea buena idea que yo aventure algún pronóstico de lo que vaya a suceder. Ahora, bueno, vamos a hacerlo, lo voy a hacer. Pero una reflexión sobre ese debate entre Estado y sociedad civil. Primero, yo creo que más que el capitalismo está en crisis, porque yo no creo que el capitalismo esté en crisis. Yo creo que lo que puede estar en crisis, digamos así, es la democracia liberal, más que el capitalismo. Y yo creo que evidentemente esas son dos cosas que se pueden separar. Pero, por ejemplo, China es un país capitalista con una peculiar forma de capitalismo de Estado. Piensen, por otra parte, el partido que gobierna China es un partido comunista. Bueno, esto es una situación bien rara, ¿cierto? Pero yo no creo que sea en realidad el capitalismo en que está en crisis. Porque, no sé, pues como dice el mismo Zizek, ¿cierto? Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque en realidad no hay un sistema económico al día de hoy, al menos de reemplazo, que sea capaz de sostener la existencia de sociedades de millones de personas, de metrópolis, de megalópolis, digamos. Entonces, yo no creo que sea realmente el capitalismo el que esté en crisis. Yo creo que pueden ser más bien las democracias liberales, ¿cierto? Entonces, lo que podría ocurrir tal vez sería que, dada esa crisis, dada el ascenso de ciertas formas de populismo, ¿cierto? Dado además que ante, por ejemplo, de la crisis económica del 2008 en adelante, ha habido una desafección, digamos así, del modelo neoliberal, si ustedes quieren, también, dado también que esa crisis golpeó fuertemente a los estados de bienestar. Entonces, por ejemplo, en España surgieron grupos primero como Podemos y luego como Vox, que son, por cierto, reacciones a su vez a la aparición de esos grupos, digamos, de izquierda más dura. Lo que
podría pasar, ¿cierto?, es que las democracias liberales entraran en periodos de tensión a los que no estábamos acostumbrados. Había una suerte de consenso en torno a la socialdemocracia, un periodo en el que haya más populismo, un periodo en el que vaya a haber mucho más vigilancia, y en el que probablemente, espero que no sea así, pero que nos pudiéramos acercar más bien al modelo chino, ¿cierto?, que, digamos así, al modelo, no sé, inglés o norteamericano, en que podríamos haber pensado en los años 90, por decirlo. Pero por lo demás, yo no creo que esta pandemia vaya a transformar a la gente en el sentido de que vaya a ser más solidaria, no, eso no lo creo. No ha pasado en otras ocasiones, o no al menos a largo plazo. No creo que los episodios como los que estemos pasando puedan, por así decirlo, transformar a la gente en ese sentido. Yo creo que por lo mismo, básicamente, la gente se va a seguir comportando igual. En ese sentido pienso más bien como Michel Houellebecq, que le consultaron sobre eso y dijo, todo va a seguir siendo igual. Yo creo que lo demás es utópico en el sentido de que es iluso. Sí, y quedándome con el punto del populismo y el populismo como causa de las democracias liberales, me parece muy interesante ese punto porque sobre todo hoy en día se habla mucho de populismo. Se dice a casi todo se le dice populista cuando encuentran que alguna medida va un poco hacia el mensaje del pueblo. Pero más allá de eso, como que igual hay distintas concepciones del populismo. Hace poco Cristóbal Belolio escribió un artículo muy interesante que de alguna manera mapeaba estas dos corrientes sobre la interpretación del populismo, una corriente liberal que entiende al populismo como un ataque a las instituciones y una división que pone al pueblo y a la élite en contra. Y por otro lado está la corriente radical que dice como que el populismo es una reacción al déficit de democracia, que como hay poca democracia, de alguna manera el populismo reacciona ante ese liberalismo que es tan contramayoritario. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿cuál es tu reflexión respecto al populismo y si crees que esta última interpretación del populismo como una reacción al déficit democrático es viable o es plausible como teoría o como interpretación del populismo? Bueno, en primer lugar, yo confieso que no he leído el artículo de Cristóbal. Así que estoy al debe en eso. Ahora, lo tengo pendiente. Ahora, por lo que tú me cuentas, a ver, el liberalismo tiene una particular concepción de la democracia. Yo no diría que tenemos, por un lado, una doctrina liberal, digamos así, que sería algo así como oligárquica o aristocrática, y por otro lado, una doctrina democrática que estaría encarnada o estaría representada por el populismo. Yo creo que lo que ocurre es que más bien hay concepciones de democracia en competencia. Y el liberalismo normalmente defiende una democracia formal, representativa, porque no sé, desde la época de Jefferson, Madison, no sé, Jay, Hamilton, en fin, sobre todo estos tres últimos, ¿cierto?, los autores federalistas, se entiende que en realidad para que la democracia pueda funcionar necesita tener representantes, ¿cierto? Y, por así decirlo, prescindir en su funcionamiento normal de las votaciones constantes, digamos así, la politización constante de las decisiones a nivel micro. Entonces, básicamente, el liberalismo defiende en ese sentido, si ustedes quieren ahora desde el punto de vista de lo que podría ser la otra vereda, una democracia más parcial, imperfecta si se quiere, pero todo lo factible que pueda hacer la democracia. Entonces, básicamente lo que ha defendido el liberalismo es esa concepción de democracia porque entiende que esa es la única posibilidad que tiene la democracia de ser un régimen de gobierno funcional. Entonces, lo que yo diría es que hay dos concepciones de democracia en competencia.
porque por otro lado, ¿cierto?, el populismo entendido de ese modo, ¿cierto?, como el intento de reflejar esa voluntad popular que puede ser multiforme, variable, dinámica, inestable, a lo que puede llevar, diría un liberal, ¿cierto?, es a una constante inestabilidad de la democracia. Entonces yo creo, insisto, en que más bien lo que hay son dos conceptos de democracia en juego o en disputa. ¿Cuál irá a prevalecer? Es difícil de saber. Está ahí silenciado. Me persigue Alamant. Ahí con estas como distintas democracias, pero que a su vez son colindantes un poco en cuanto a qué tan a cómo son percibidas por la gente. Porque al final la gente dice democracia y suena democracia y ya, y es como, ok, es algo que hay que respetar, y como que no es algo en que ahondar, es simplemente que se escuchen las voces de todos, pero es algo súper polémico pensar que la democracia en realidad es que las voces de todos se escuchen, porque en el momento en el que, no sé, tú eliges a un diputado, o sea, un diputado sale electo, ¿verdad? Porque tú votas por un diputado y ese diputado quizás no es el que va a salir electo, sale electo ese, y ese electo a veces va a tomar decisiones que no necesariamente van a representar ni siquiera a su electorado, ¿verdad? Al electorado que logró que él sería electo o ella sería electo. Entonces, como llegar a pensar que eso es un concepto que se puede englobar así sencilla y abordar así sencillamente, es algo que preocupa y algo que ha pasado muchísimo. O sea, eh, últimamente pasa esto con muchas cosas acá en Chile y bueno, por supuesto, esto también se vio durante el 18 de octubre, ¿no? En el 18 de octubre se vio harto el tema de simplificar hartos términos y meter casi todas las cosas en la bolsa, por lo que se diría esto de la psicología de las masas, de simplemente ser parte de un movimiento, ¿no? O sea, si bien tenía algunos fundamentos correctos, quizá se simplificaron muchísimos conceptos por el bien de generar una idea que todos pudiéramos defender en conjunto y dejarlo así nomás, ¿cachai? Entonces, como entrando en ese tema del 18 de octubre, a mí igual me gustaría preguntarte como, ¿qué piensas tú que va a ser cómo ves tú el desenlace de ese 18? Porque si bien ahora fue atenuado a fuerza bruta, ¿verdad? Em, ¿Cómo va a salir eso con el tema del plebiscito? ¿Qué cambios genuinos son los que hacen falta como para que haya alguna estabilidad, si es que pudiésemos llegar a quitar el COVID como algo que nos aleje de estas marchas? Yo insisto en que soy mal pitonizo. Pero a ver, Más allá de sacar como, así, adivinar, como, qué cosas sientes tú de las pulsiones que tú leíste, que eran cosas que quizás deberían cambiarse, que estaban ya generando demasiada presión. a ver, yo creo que es difícil saber qué va a pasar. Yo creo que es muy difícil. Es difícil también hacer un diagnóstico de qué es lo que hay que cambiar, porque para eso, en primer lugar, habría que tener en claro también qué fue lo que pasó. Y aunque hasta el momento se ha ido construyendo, digamos así, una explicación hegemónica acerca de lo que sucedió, eh, esa explicación es discutible, digamos. Eh, entonces, es muy difícil saber qué es lo que hay que arreglar, porque, claro, uno puede decir, bueno, hubo marchas multitudinarias, pero las marchas, sobre todo una, ¿cierto? Pero claro, esas marchas no tenían un representante, en ellas se expresaban demandas muy diferentes. eh, entonces, es difícil saber exactamente qué es lo que hay que arreglar para que nosotros podamos sortear esta crisis de modo airoso. A ver, pero lo que tendría que suceder para que yo creo esta crisis al menos no se convierta en una suerte de crisis permanente o en una inestabilidad permanente, yo creo que lo que tendría que suceder es que eh, hubiese un plebiscito,
que el plebiscito de octubre, ¿cierto?, se lleve a cabo, no sé si octubre o más adelante, porque con la pandemia evidentemente no sé si al final va a ser factible hacerlo o no, además que probablemente vamos a tener rebrotes, bueno, en fin. Que haya un plebiscito, que a partir de ese plebiscito se restablezcan ciertos consensos, o al menos se alcancen ciertos consensos, por ejemplo, el consenso de que, digamos así, la voluntad popular no es lo mismo que la calle, entre comillas, ¿cierto? Que por lo mismo no es un medio legítimo de discusión democrática, ni una forma de presión aceptable, digamos así, la violencia callejera. En ese sentido, las élites políticas tienen que no solamente rechazar la violencia, sino al mismo tiempo hacerse responsables, digamos así, de su propio papel, que a propósito de lo que hablábamos, ¿cierto?, del federalista, que eso es atemperar precisamente esas pulsiones populares, como gustan algunos de decir hoy, ¿cierto? Atemperar el espíritu de facción y racionalizar el debate. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que mientras eso no pase, mientras el Congreso siga siendo una suerte de caja de resonancia de lo que sucede en la calle, va a ser muy difícil restablecer un diálogo democrático y para qué decir embarcarse en un proceso constituyente. Yo creo que Sí, eso es lo mínimo que tiene que pasar. Y luego, yo creo que lo que idealmente tendría que pasar es que la nueva constitución fuera fruto de amplios consensos, que no fuesen, digamos así, por un lado de la izquierda una constitución de revancha. Yo me temo que algunos probablemente lo ven así, ¿cierto? Ven la oportunidad como de desquitarse, digamos, sino que sea una constitución, como digo, que sea fruto de amplios consensos. Eso va a significar, si es que ese llegara a ser el caso, una profunda decepción para aquellos que tenían proyectos políticos maximalistas o aquellos que se dejaron llevar por la idea de que una nueva constitución iba a cambiar todo de la noche a la mañana. Pero como alguien que se dedica a las utopías, digamos, les puedo decir que ese tipo de entusiasmos al final terminan normalmente en decepciones. Digamos, la realidad al final siempre es más, es menos esplendorosa. Entonces yo creo que al menos desde un punto de vista político tendrían que pasar todas esas cosas para que nosotros, para que esta crisis pudiera encauzarse de un modo productivo, constructivo y que no se eternizara. y de hecho mucha gente duda de ese genuino deliberación, de esa genuina deliberación democrática, precisamente porque hay mucha violencia o se desencadenó mucha violencia al estallido. Y un poco metiéndose en ese tema de la violencia y algo sobre lo que tú escribiste, se tiende mucho a confundir el movimiento social como una demanda legítima al sistema de alguna manera y la violencia que se da. Cuesta separar esos ámbitos. Y probablemente la violencia sigue surgiendo porque sectores políticos la avalan. Entonces la violencia cuando es avalada por de alguna manera cierta parte de la política adquiere mayor poder. Y por tanto ha habido como un proceso de romantización del movimiento. Se dice que mucho que, por ejemplo, en las primeras líneas son los que defienden a las grandes masas que se manifiestan legítimamente. Entonces, ahí como que me gustaría saber tu opinión, cómo se clarifica esta separación entre el movimiento social y la violencia, y cuál en ese caso sería la explicación de esta violencia tan irracional. ¿Es una cuestión más de psicología de las masas o cómo se explicaría esta violencia? A ver, yo creo que efectivamente uno de los problemas que nosotros tenemos como sociedad, acá no me quiero referir a ningún partido político en particular, sino que me da la impresión que es más bien
un fenómeno más bien social, es que parte de la ciudadanía entiende que los movimientos sociales legítimamente pueden hacer uso de la violencia, o al menos de ciertos grados de violencia, que también entienden que esos movimientos sociales tienen representatividad y que son tanto o más representativos que el resultado de las elecciones, digamos así. Evidentemente, esa idea no es compatible, en el tiempo al menos, con la idea de una democracia representativa como la conocemos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que en parte de la opinión pública, esa es mi impresión, ¿cierto? Han cundido estas dos ideas, como digo, que los movimientos sociales, porque obviamente los movimientos sociales existen, son parte de una democracia, existe derecho, qué sé yo, obviamente a levantar reivindicaciones, a organizar marchas, bueno, todo eso existe y además la ley contempla condiciones bajo las cuales esos derechos se pueden ejercer, pero son derechos. Pero otra cosa ya es, digamos así, que con ocasión de esos movimientos o a propósito de esos movimientos, ¿cierto? Se ejerzan violencia callejera y se entienda que esa violencia puede ser instrumental en esos movimientos. Yo creo que es muy nocivo para esos mismos movimientos mezclar esas dos cosas. Y ahora por lo que se refiere a la causa de la violencia, bueno, yo, digamos así, más que un ejercicio de psicología social, que yo creo que a mí eso me queda un poco grande, digamos. Por cierto, en el libro que publicamos, que editamos, mejor dicho, con Valentina Verbal y con Benjamín Ugarte, hay un capítulo muy interesante de José Garrido sobre eso, que les recomiendo que se lo lean, sobre la psicología de la protesta, etc. Bueno, pero yo lo que trato de hacer, al menos en el mío, es más bien preguntarme por las, digamos así, condiciones bajo las cuales la violencia puede resultar justificada, al menos a los ojos de aquellos que la ejercen. Es decir, más que el problema psicológico, me interesa, digamos así, la dimensión normativa. Y claro, ahí lo que yo sostengo es que probablemente esa violencia, en cierto sentido es una perogrullada lo que yo sostengo, que esa violencia está inspirada o animada por una cierta representación de la historia de Chile, como la reiterada sucesión de injusticias, ¿cierto? Es decir, la cierta representación de las injusticias históricas, y que por lo tanto esa violencia sería ejercida a modo de compensación, resarcimiento de esa violencia, y que por lo mismo, como sería una violencia reactiva en último término, o sea, sería una violencia que al mismo tiempo se encontraría justificada. Entonces, lo que pasa es que, claro, la tesis que yo sostengo puede ser más controversial, ¿cierto? Porque digo que no es la desigualdad, o no es tanto la desigualdad la causa de esa violencia, como esta representación de las injusticias históricas, ¿no? Esto quiere decir, de otro modo, que a la gente no es tanto la desigualdad lo que la molesta, sino el hecho de que hayan ciertas desigualdades que tengan su origen en la injusticia. Podría ser otra manera, tal vez, de expresar esa misma tesis, ¿cierto? Y que por otra parte, esa motivación que estaría... bueno, hay un poco de psicología de masas, pero bueno, muy poco, ¿cierto? Pero al menos esa motivación que encontraría su justificación en esa representación de la injusticia histórica, por ejemplo, podría verse reflejada, ¿cierto?, en la apropiación de ciertos espacios públicos, la vandalización de ciertos monumentos, la resignificación de los mismos, a su vez la apropiación o la adopción de otros símbolos, qué sé yo, la bandera mapuche, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la violencia sería ejercida no tanto o no solo contra este modelo y contra este gobierno, aunque en parte obviamente serían contra el modelo y contra el gobierno, ¿cierto? Sino más bien con una cierta representación o comprensión de lo que sería la historia de Chile en su conjunto. Ya, pero porque igual decir la historia de Chile en su conjunto igual son
es incluir varias cosas, meter varias cosas en el saco que quizás difuminan un poco el origen genuino de lo que vendría a ser esta violencia. O sea, si entendemos la violencia por, no sé, por ejemplo, empiezan se queman cosas para ponerlas en la mitad de una calle. Yo imagino que hay distintas formas de estudiar esta violencia, una ya como un poco más a nivel subconsciente, lo que significa participar en violencia, y uno más consciente, que es el específico, en el momento que tú estás generando algún daño sí, generando algún daño. En ese sentido, yo soy escéptico un poco ahí, como de creer que la violencia que está ejerciendo una persona o esa quema de los cientos de estaciones de metro tiene algo que ver en realidad con injusticia histórica. O sea, ¿por qué vendrían a quemar una estación de metro en Ñuñoa porque hace 30 años hubo un golpe militar o toda la historia previa, ¿verdad? O sea, como que a mí no me hace mucho sentido eso. No sé si tú vas más por ese lado o quizá yo te estoy entendiendo mal. A ver, lo que pasa es que, claro, si no es si no es esa la motivación, la representación de algún, tiene que ser la representación de alguna injusticia. Porque si no, ahí uno tendría que decir, ¿cierto?, que la gente que hace eso lo hace por puro gusto, así, simplemente por un afán, no sé, nihilista de destrucción. Claro, puede ser que haya gente que obre así. Esto no sé, puede ser que haya gente como, no sé si leyeron esa novela de Dostoyevsky, Los demonios, claro. O también se les traduce como los endemoniados, los poseídos, claro. Puede ser que haya gente que obre de esa manera. Pero, claro, es difícil suponer que toda la gente que de uno u otro modo participa en esto, y ahora no me refiero únicamente a las marchas, yo creo que son dos fenómenos diferentes y que hay que separarlos, ¿cierto? Tenga esa motivación nihilista, llamémosla de esa manera. Entonces, la alternativa es que tiene que ser una cierta representación de alguna injusticia. Si no, me resulta muy difícil ver cuál podría ser esa motivación. De modo que esa persona se sienta justificado de hacer eso que está haciendo. Y a mí me parece que la tesis que yo sostengo ahí puede ser plausible o tiene plausibilidad, porque, claro, no es necesario que una persona esté enterada, por así decirlo, de los detalles de la historia chilena, ¿cierto? No es necesario ni siquiera que sepan quién es Baquedano, sino de que tengan la idea de que en general la historia de Chile ha consistido en el constante expolio de unos por sobre otros, y que ellos se sientan identificados con aquellos que han sido expoliados. Creo que basta eso. De modo que esa conciencia, digamos así, puede, supongo yo, servir para justificar ese despliegue de violencia. Ahora, claro, una vez que alguien se embarca en esa violencia, ¿cierto? Ya, claro, puede, digamos así, esa violencia puede tomar distintos cursos, y no necesita tampoco probablemente más explicaciones de detalle ni matices respecto de, mira, bueno, lo que pasa es que no sé, tal fenómeno histórico en realidad también se podría explicar de esta otra manera, o tiene esta otra faz. Eso yo creo que ya no es necesario. Yo creo que basta con esa representación general, que yo creo que tiene cierta... Yo la sostengo porque supongo que tiene cierto asiento, cierto fundamento en red, digamos así, es lo que probablemente mucha gente cree de la historia de Chile, ¿cierto? Y además porque también la defienden ciertos historiadores importantes, tiene además cierto correlato en la historiografía nacional. Sí, entiendo en ese sentido, obviamente, que esté respaldado por movimientos previos. Y de hecho, el otro día estamos conversando con alguien acá también y decía como, ya, bueno, está bien, mira, o sea, hoy lo están viendo como violencia,
pero no sé, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa también eso sí hubiese sido considerado como violencia, o no sé, cualquier manifestación para promover los derechos de los afroamericanos también podría haber sido considerado como algo que es violento en cierto grado, pero no sé, como que no me termina de cuadrar, porque genuinamente lo que se está buscando con esta violencia, si es que tomamos la decisión de ver más allá de que simplemente esté inspirado por una fuerza nihilista, ¿verdad? Que piensa en nada, en simplemente romper las cosas, ¿verdad? Estamos asumiendo que eso ya, no vamos a decir que eso es lo que está sucediendo, porque no tiene mucho sentido que, no sé, 2 millones de personas estén en esa, ¿verdad? Eh, Asumiendo que responde a alguna injusticia, ¿qué otra forma puede haber de lograr esto? ¿Qué otra forma puede haber que no sea esta violencia, que no sea esta descompresión tan brutal de un fenómeno como este, para que se puedan escuchar estas demandas y que sean incorporadas a la política? Porque ese es otro tema. O sea, ya está bien, ahora se escuchó que hay un problema, pero ¿qué pasa si gana el rechazo en algún momento? ¿Qué pasa si si es que gana el apruebo, por ejemplo, no pasan algunas de las cosas que se estaban promoviendo ahora, ¿verdad? Como por ejemplo el no más AFP. ¿Qué pasa cuando eso no pasa, no se apruebe? Porque recientemente aumentó la aprobación por las AFP, ¿verdad? En un fenómeno poco esperado por parte de los de la izquierda hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el precedente que se está sentando y cuál es la alternativa? Sí. Bueno, bueno, aprovecho para hacer ciertas precisiones, ¿cierto? Claro, evidentemente las causas de un evento como el 18 de octubre son múltiples, probablemente no puedan ser enumeradas todas, naturalmente imposible eso, eh, y evidentemente al mismo tiempo hay ciertos fenómenos que tienen que ver con la oportunidad, con el kairos, como dirían los griegos. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, bueno, también esto explota ahora, porque, o estalla ahora, porque, qué sé yo, la ineptitud del gobierno, ciertas declaraciones de ciertos ministros, bueno, y así, ¿cierto? Y evidente, qué sé yo, los casos de colusión, todo aquellos acontecimientos que hicieron que la gente se sintiera efectivamente abusada. Por eso, por ejemplo, la consigna no más abuso se repite mucho. Pero claro, ¿por qué este fenómeno es tan particular? Porque, por ejemplo, para la marcha multitudinaria, la gente, por ejemplo, que salió a marchar para, por así decirlo, apoyar, para protestar en contra del modelo, ¿cierto? Pero evidentemente la destrucción del metro no significa un atajo a esas protestas. Y eso obviamente es muy llamativo, ¿cierto? Bueno, entonces, obviamente esto tiene muchos niveles y yo no quiero acá que se pretenda o se entienda que, por así decirlo, mi explicación es la única plausible, ni que pueden haber otros factores que obviamente los hay. Yo simplemente en mi capítulo de lo que quiero tratar es de la violencia en particular y bueno. Entonces, ahora claro, con respecto a lo que a lo que tú dices, claro, por eso decía yo antes que estamos en un problema muy grande, digamos así, y que para salir de esta crisis se necesita primero que se condene la violencia y que la clase política tome distancia de la misma y se haga cargo de su propia responsabilidad. ¿Cierto? Por ejemplo, los parlamentarios, que no funcionen, como decía antes, como una mera caja de resonancia de la calle. Porque al final si no, digamos así, la ciudadanía va a estar constantemente sometida al chantaje de aquellos que ejerzan violencia. Y el problema es que al final eso va a generar a la larga otras formas de violencia. O sea, de hecho, ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en Curacautín, que hubo gente que desalojó a los mapuches que se habían tomado la municipalidad, digamos así, civiles. Entonces, la violencia tiene que ser en algún momento condenada y deslegitimada como medio de presión política. Y es cierto que las revoluciones se llevan a cabo a través de la violencia, pero hay que
establecer una diferencia con fenómenos, por ejemplo, como la Revolución Francesa o la Revolución del 17 en Rusia. Nosotros no vivimos bajo un estado despótico, no vivimos bajo, bajo una monarquía absoluta ni nada por el estilo, no vivimos bajo un gobierno tiránico, nosotros vivimos en una democracia constitucional. Y en una democracia constitucional, y en este punto, digamos así, quiero ser bien kantiano. En una democracia constitucional, ¿cierto?, con pluralidad de partidos, con elecciones libres, abiertas, con reconocimiento de los derechos fundamentales, etc., no hay derecho a ejercer la violencia. No, es que no lo hay. Entonces, no se puede poner a un mismo nivel el ejercicio de la fuerza pública y la violencia, llamémosla así, callejera. Todo esto sin perjuicio de que evidentemente carabineros o la fuerza pública puedan en efecto cometer excesos, atropello a los derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Pero en un Estado democrático y constitucional como el que nosotros vivimos, no hay derecho a recurrir a la violencia. Entonces, si la ciudadanía, supongamos, se ha desencantado del gobierno, esto que no olvidemos que fue elegido con un 54%, bueno, no recuerdo, pero una amplia mayoría, ¿no? Si la ciudadanía se encuentra desencantada con el gobierno, bueno, como afortunadamente vivimos una democracia, esa gente va a tener la oportunidad, bueno, o habría tenido la oportunidad de cambiar el gobierno, ¿no? Pero a mí me parece absurdo decir que Piñera es un dictador, o pensar que Piñera podría eternizarse en el poder, o que Piñera sacó a los militares a la calle porque quería reprimir las protestas. Todo eso me parecen que son afirmaciones falsas. Puede ser que estén políticamente motivadas, pero a mí no me parece que sean ciertas. O sea, No me definitivamente parece que sea sacó... el caso que nosotros antes del 18 hayamos vivido en un estado autoritario o represor. No me parece que ese haya sido el caso. Todo eso sin perjuicio de que habían, ¿cierto?, problemas de marginalidad, problemas de pobreza todavía, sin perjuicio del problema mapuche, que yo estoy de acuerdo en poner eso en otra dimensión, ¿cierto? Pero no me parece que sea el caso de que se pueda establecer un paralelo, no me parece que sea justo establecer un paralelo entre la Francia de Luis XVI, ¿cierto?, o la Rusia de los zares, con la democracia chilena del 17 de octubre del 2019. Felipe, y sí, es que yo estoy de acuerdo que quizás es una interpretación del movimiento social que ocurrió en Chile, que se tiñe por esta violencia muchas veces nihilista de mucha gente destruir simplemente las cosas, pero igual hay una interpretación que por ejemplo, esto se ve en Rawls, que Rawls dice, por ejemplo, que cuando la democracia, cuando el sistema político no está dando el ancho, cuando no está logrando canalizar las demandas de la gente, y todos sabemos aquí que la salud en Chile no es la mejor, la educación en Chile no es la mejor, y hay muchas cosas que posiblemente tampoco son muy buenas, dice que claramente estas demandas o desobediencia civil está justificada en el hecho de que si una democracia no está funcionando, las personas tienen su legítimo derecho de manifestarse por la ineficiencia del sistema. Entonces, ¿cómo responderías tú a esa objeción que le hace, por ejemplo, ciertas doctrinas igualitaristas que dicen que la democracia no es solo la igualdad ante la ley, sino que también, por ejemplo, la igualdad de reconocimiento y ese tipo de cosas? Entonces, ¿cómo respondes tú a esa objeción que el liberalismo que tú predicas muchas veces como que no logra hacerse cargo de esos problemas? A ver, bueno, vamos por partes. Es que, a ver, yo en ningún momento, por ejemplo, he negado el derecho a protestar o a marchar, ¿cierto? Pero una cosa, he hecho la distinción, digamos, entre esas marchas y esas protestas, ¿cierto? Y, digamos así, recurrir a la violencia, destruir bienes públicos, destruir el comercio. De hecho, hay gente que interpreta todo eso que ocurrió como un intento insurreccional, como una insurrección, ¿no?
claro, hay otra gente que quiere desechar rápidamente esa interpretación, ¿cierto? Pero una cosa, diría yo, son las marchas y otra cosa es recurrir a la violencia. Y evidentemente, digamos así, existe la desobediencia civil, pero la desobediencia civil no significa que yo pueda, en conciencia, sentirme liberado y reclamar el hecho de sentirme eximido del cumplimiento de las obligaciones que me impone el ordenamiento jurídico. O no al menos de todas al mismo tiempo. Es decir, supongamos, yo no puedo destruir, qué sé yo, una farmacia, un kiosco, y al mismo tiempo pretender que, por ejemplo, yo no he cometido delito. Ese no es el caso. ¿Me explico? O sea, no, la desobediencia civil supone también obligaciones para aquel que la ejerce, ¿cierto? No sé, los grandes disidentes en ese sentido son precisamente aquellos que aceptaron, y por eso la grandeza moral que tienen, que aceptaron el castigo que se les imponía, ¿cierto? Por su propia desobediencia. No sé, por Bertrand Russell, que era pacifista, estuvo en la cárcel por no participar en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, yo creo que el problema, un problema que nosotros tenemos hoy en día es que hemos creído que el malestar que muy razonablemente puede sentir cierta gente, ese solo malestar al mismo tiempo justifica, ¿cierto? Que esa misma gente, en razón de ese mismo malestar, pueda transgredir la ley. Me parece que ese salto es un salto que es muy peligroso, que no se debe hacer, ¿cierto? Y todo esto sin perjuicio que yo esté de acuerdo en que hay déficit de reconocimiento en muchos niveles en la sociedad chilena respecto de muchos grupos y respecto de muchas personas. Por ejemplo, minorías sexuales, los propios mapuches, o sea, bueno, pero insisto en dejar el problema mapuche a un lado, en todo caso. Ya, eso de insistir en dejar el problema mapuche a un lado, yo quería... Sí, es que lo quiero dejar a un lado porque yo creo que efectivamente es cierto que el Estado de Chile, yo creo que ahí efectivamente hay una injusticia histórica incontestable, y que el Estado de Chile, la sociedad chilena, tiene un deber para con los mapuches. Eso a mí me parece bastante claro, digamos. Yo sé que hay interpretaciones históricas que dicen que eso no es tan así, bueno, en fin, pero a mí eso me parece bastante claro, y bueno, ese naturalmente es un problema muy complejo, porque evidentemente de que se hayan cometido injusticias históricas para con los mapuches no significa ahora que por su parte los mapuches no puedan cometer injusticia al reivindicar sus propios derechos, ¿me explico? Claro, claro. O sea, el hecho de que haya injusticias históricas contra los mapuches no significa que el asesinato de los Luxinger Macay no sea un crimen, ¿me explico? Bueno, pero por eso quiero dejar a un lado el problema mapuche, porque creo que está en otro plano de la discusión. No, sí, está bien. O sea, yo más a lo que iba era como, si es que, si es que puede haber una situación en la que uno deja claro qué es lo que debería hacer Piñera. La verdad, es súper difícil pensarlo. O sea, es como que, ¿qué hay a hacer ahí? ¿Cachai? Es como, estás metido en un rollo que no tiene nada que ver contigo para empezar, pero a la vez tiene todo que ver con lo que tú decidas. Y además es súper complejo también para no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial. Eso también como de entender que tienen que haber algunas comprensiones, algún leeway, por así llamarlo, algún espacio de permisividad, o dejarlos que hagan que hagan algunas cosas que no serían aceptadas en otro contexto, con una persona que no fuera parte de la cultura, o sea, de esa cosmovisión. Es algo súper complejo de navegar, así como de decidir qué es lo que hay que hacer. Entonces, como
Sí, está bien, yo entiendo que está ese tema subyacente, súper longevo, pero es mediante Celestino Córdoba que se puede canalizar esta conexión entre el perdón que tiene que tener Piñera y la justa y verdadera dificultad que ha sido ese proceso. Como es verdaderamente Celestino Córdoba alguien al cual se le tiene que permitir este espacio para que se perdone y se condone la situación mapuche, o es simplemente un parche que se están poniendo ahí para que no se muriera con la huelga de hambre y que no le quedara la verdadera cagada ahora sí con el gobierno actual? Que cabe esa pregunta. Bueno, mire, la verdad es que es muy difícil. Sí, la verdad es que Piñera está en una situación muy difícil. Eh, y es difícil, por lo mismo, decir qué es lo que él debería haber hecho o qué es lo que debería hacer ya, no solo en el caso ahora de Celestino Córdoba, sino en general. Pero yo creo que no se puede perder de vista que Celestino Córdoba cometió un crimen. Y bueno, Pablo Ortúzar escribió una columna, en la tercera creo que salió este domingo, donde dice algo en lo que tiene mucha razón. Si nosotros vamos o si se le va, digamos así, a dar en el gusto a Celestino Córdoba de que se le apliquen otros criterios para hacer justicia, sus propios criterios culturales, entonces, ¿por qué aplicando esos mismos criterios no se lo entregamos a la familia Luxinger para que hagan lo que quieran con él, digamos así, para que se aplique esa justicia, digamos, tribal? Bueno, en ese sentido yo creo que Pablo tiene razón. Ahora, insisto, yo creo que Celestino Córdoba, digamos así, no se puede perder de vista que Celestino Córdoba cometió un crimen y por otro lado, eso no obsta a otras reivindicaciones, por así decirlo, del pueblo mapuche, pero probablemente él le hace un daño, digamos así, a esas mismas reivindicaciones. Hay mapuches que precisamente no se identifican con la CAM, bueno. Entonces, yo creo que es injusto hacer de Celestino Córdoba un mártir. Él no es un mártir. Felipe, yo te quería preguntar, un poco cambiando de tema y quizás lo último, preguntarte acerca de algo que se estaba hablando mucho respecto a la nueva constitución. Se dice mucho por grupos de izquierda y grupos que están muy por el apruebo que deberíamos empezar a discutir acerca de la propiedad social. Se habla mucho de que tenemos que de alguna manera modificar la concepción de la propiedad privada que tenemos en la Constitución. Se habla un poco de eso, que también se hablaba en los años 60 sobre que el Estado tenía que tener más propiedad. Incluso Alberto Mayor en una campaña presidencial decía que el Estado tenía que tener el 20% de algunas empresas estratégicas. Entonces, quería saber tu reflexión respecto, porque sé que has escrito igual sobre la propiedad. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas, por ejemplo, de empezar a distorsionar el concepto de propiedad privada que tenemos ahora en Chile? Bueno, me parecería un error por varias razones, porque la propiedad efectivamente es un derecho fundamental, porque la propiedad es una garantía para la independencia y la libertad de los ciudadanos frente al Estado. Me parece un error, por otra parte, volver a los modelos, esos modelos del Estado empresario, de esas concepciones como desarrollistas de la economía, ¿cierto? Porque al final, fuera ya de todos los problemas, digamos así, de justicia que podría suponer todo eso, porque ya sabemos cómo funcionan, sabemos que son ineficientes, ¿cierto? Sabemos todas las inconveniencias que ellos arrastran, sabemos que al final el control de esas empresas se utiliza al final, qué sé yo, para poner operadores políticos. Al final, normalmente es toda la ciudadanía la que termina pagando las ineficiencias de esas empresas, ¿cierto? A mí eso me parece un error.
Me parece un error, me parece volver a modelos ya probadamente ineficientes, fracasados y injustos en último término. Porque es el resto de la ciudadanía el que termina, qué sé yo, subsidiando a la empresa aérea, ¿cierto? Que va a manejar el pariente de algún senador, por decir algo, ¿cierto? Me parece un gran error. Sí, al final estas ideas como de volver a esto como de la nacionalización o alejarse de lo que ha funcionado en fondo, de tener estos principios de que cada uno pueda operar sin que en algún momento llegue alguien a arrebatarle sus propiedades, sea quien sea el partido que esté gobernando. Pero bueno, obviamente nosotros entendemos que tú eres un filósofo propiamente dicho, encargado de las tareas más complejas de estos días, que es pensar los problemas antes que se conviertan en reales crisis y bueno, los que ya se volvieron crisis, intentar dilucidar por qué lo hicieron. Entonces nosotros a ti, por supuesto, por sentarte acá y darnos un rato de tu tiempo, te damos muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto que quita volver a que volvamos a hablar en algún momento más adelante, ¿no? Bueno, obviamente, nada más eso, darte las gracias a ti. Obviamente estamos acá con Jorge, yo Ricardo García. Esto fue otra edición de La Firme y hoy tuvimos la suerte de conversar con Felipe Schwember. Bueno, Muchísimas muchas gracias gracias por Ricardo, estar muchas acá. gracias Jorge, por la invitación. Espero que los auditores hayan disfrutado la entrevista. Por Y supuesto mucha que suerte sí. con el canal. De seguro. No, nada. Muchas gracias a ti por venir acá y bueno, como les digo, muchas gracias a ustedes por escuchar. Cuéntenos si están de acuerdo o están en desacuerdo con Felipe y con nosotros. Qué hacemos bien, qué hacemos mal. Obviamente eso es lo que nos interesa, escucharnos y que podamos trabajar juntos para mejorar las cosas. Estén todos muy bien.